Hola, soy Viera y estoy en I Heard Manta, en esa sección que se llama Entre Líneas. Hombre Mortal trata sobre la conversión de un niño hacia un adulto. Pues como soy hombre, por eso se llama Hombre Mortal. A veces pienso lo que no quiero y a veces quiero lo que pienso, pero no lo debo hacer. Tengo dudas sobre el dinero, pero al final hago lo que quiero como debe de ser. Bueno, esta parte realmente trata sobre que yo por lo general suelo sobrepensar bastante las cosas. Entonces por eso es como que a veces yo pienso lo que realmente no quiero. Cuando quiero lo que pienso, a veces no lo quiero, no quiero pensar en eso. Y lo del dinero es una duda general, creo que todo el mundo tiene dudas sobre el dinero que llega al hogar. Pero no sé, mi mamá siempre me ha dicho que el dinero no tiene que detenerte, entonces por eso es como que hacer lo que tú quieres. Tan pequeño y ya quiero retirarme, romperme en varias partes, cortarme como antes, yo qué sé. Quisiera poner un punto y una parte, mi mente está en constante en bajarme de todo lo que logré. Es un pensamiento intrusivo esto, es como a veces como que no importa realmente que tantas cosas logres, a veces como que tu mente está empeñada en decirte que no es suficiente, como que necesitas más. ¿Y si muero mañana, entenderían mi mensaje o solo sería una canción en el paisaje? No quiero convertirme en una moda, por eso escuchen cuando todavía existe este linaje. A mí por lo menos me ha pasado que me doy cuenta de que existe un artista cuando ya se muere y se hace súper famoso porque se murió. Es como una preocupación porque yo no quiero disfrutar el éxito cuando ya no esté vivo. Es eso, es más como apoyar cuando la gente esté viva y no cuando se muere. Oh shit, lo he vuelto a hacer, volví a creerme de que no va a suceder, de que no soy como algunos me lo hacen creer, soy solo un hombre mortal con miedo a perder. Me ha pasado que la gente piensa que soy inmortal solo por hacer canciones. Entonces yo he tenido como que momentos en los que me creo eso, ¿no? Que uno es inmortal, pero siempre hay que recordar que no, que somos personas normales, así. Qué banalidad penalizar así a mi cabeza. Tengo miedo de fallarles a los que me rezan. Oh shit, lo he vuelto a hacer. Repítelo once again, una y otra vez. Aquí hablo más como de lo que hablé al principio de la canción, que es sobre los pensamientos intrusivos que uno tiene, como que de sobrepensar las cosas. Aquí es cuando uno se da cuenta de lo banal que es penalizarte a ti mismo por cosas que no han sucedido o por problemas que ya pasaron y te siguen como que comiendo la cabeza. Le pasó a Tyrone, le pasó a Mac Miller. Quisiera inmortalizarme para que jamás me olviden, pero estoy consciente de lo que se necesita, Percocet o una nota suicida. Esto habla sobre que la gente normalmente espera que un artista esté muerto para escuchar su música, porque obviamente ahí se vuelve relevante. A mí me dolió mucho cuando se murió Mac Miller, porque Mac Miller era de mis artistas favoritos. Entonces sí, fue como turro ver que ya la gente comenzó a darle como que reconocimiento ya cuando estaba muerto, porque su música es increíble. Entonces sí, es como un miedo que tengo. ¿Cuántas rimas crees que me faltan? ¿Qué he dicho? Yo que ya no he dicho Kami-sama. ¿Podrían quererme antes de que me vaya? No sé, yo realmente recibo muchos mensajes de que soy como un dios o algo así. Y yo no he dicho nada nuevo. O sea, como que no considero que sea ni un dios ni nada. ¿Cuántas personas morirán por mí? ¿A cuántos de mis amigos les dolerá verme partir? ¿A cuántos enemigos les gustaría verme ahí? ¿O es que no soy tan importante y ya nadie llega aquí? Esto trata más sobre preguntas que tengo yo generalmente al momento de como que pensar en mis inseguridades, sobre todo en qué tanta gente está al lado mío. Sí que me he puesto a pensar en eso, como que hay veces en las que pienso qué tanta gente va a asistir a mi funeral y cosas así, porque uno nunca sabe, como que al final del día tú dices que tienes un montón de amigos, pero los amigos se ven siempre en las situaciones difíciles. Entonces esa es la pregunta, como que si a mi funeral irían más mis amigos o la gente que le caí mal, así. Quiero ser un líder como Roldoso, como el Leonel, poeta como Ventimilla o Olmedo Joaquín José, pero qué terror cuando se inventen cosas. ¿Ustedes me defenderán o seguirán con la moda? Esto habla más como que de mis aspiraciones y también a la gente que admiro, no solo internacionalmente como Messi, sino también poetas de aquí de Ecuador, que me hace mucho ruido saber que el país siempre ha sido un país muy literario. Nada, que yo quiero como que no pertenecer a la camada de poetas, pero sí como que dejar algún tipo de huella con las cosas que escribo. De lo de qué terror cuando se inventen cosas, ahorita ya no pasa mucho, pero antes sí que se cancelaba un montón de artistas ecuatorianos. Entonces sí, a veces sí da miedito, aunque no hayas hecho nada, porque dicen que el que nada debe, nada teme. Pero sí da miedito saber
como que cualquier cosa te puede desaparecer de la faz de la tierra, así. When shit get the fan, is you still a fan. Y esto se repite un montón de veces. Es un sample de Kendrick Lamar de la canción Mortal Man, que habla también de eso, como que cuando las cosas que hacen también como que tienen un impacto en el fan, así sean buenas o malas, como que no sé si se cuestiona un poco la manera en la que tú sigues siendo fan, si es que ese artista hace algo que no te gustó como que personalmente. Bueno, esta fue mi canción, Hombre Mortal. Vayan a escuchar mi disco Eutentei y también vayan a ver las cosas que están haciendo iHeartManda, que están bacanísimas. Y nada, muchas gracias. Nos vemos. Oh yeah, le he vuelto a hacer, voy a creerme de que no va a suceder, de que no soy como algunos me lo hacen creer. Soy solo un hombre mortal con miedo a perder. Qué banalidad penalizar así a mi cabeza. Tengo miedo de fallarle a lo que me resta. No baby, no puede ser. Repítelo once again, una y otra vez.